Vamos a ver la psicología revolucionaria esotérica, segunda parte. Vamos a tratar de terminar de ver todo lo que es psicología revolucionaria. Y tenemos el caso del ego y sus manifestaciones. El ego no quiere el aquí y ahora, está siempre en el pasado o en el futuro. Nosotros muchas veces nos hemos preocupado de cosas que nunca ocurrieron, ¿sí? Porque nos preocupamos y no nos ocupamos. Tenemos que ocuparnos en el momento que eso se da, en el momento que eso se desarrolla. No, preocuparnos y hacernos la ocupación anterior a lo que el hecho pase. Porque nos suponemos que va a ser así, pero no es así. Por eso digo, muchas preocupaciones que nos hicimos problema nunca ocurrieron. Y el ego es el que nos lleva a eso. Porque el ego nos maneja entre el pasado y el futuro. No quiere que estemos aquí ahora, porque aquí ahora estaríamos despiertos. Ese es el secreto de la... Cuando yo estaba viendo el video de escatología que decía que falló el plan A de Dios y por eso hizo el plan B, no falló. Dios no puede haber fallado. El plan de Adán y Eva fue precisamente para que nosotros, o aquellos que quieran, puedan hacer la redención. O sea, no hay un plan B porque salió mal el plan A. Y cuando hablamos de un amortiguador, que es el que despierta las pasiones internas y bajas y las pasiones sexuales, fue puesto a propósito el órgano ese. Es un órgano psicológico que está puesto, que es lo contrario a la Kundalini. Y está puesto precisamente para eso, para que nosotros podamos trabajar controlando esas pasiones y esas emociones. Porque el que nos da todas esas emociones violentas, esas emociones pasionales, todo eso es el ego. El ser, la esencia no tiene reacción. El que reacciona es el ego. Por eso cuando dice el Maestro Jesús, cuando le pega una mejilla y pone la otra, se refiere a no reaccionar. No se refiere a dejarse pegar, sino a no reaccionar, no sentirse tocados por algo que está tocando al ego, no está tocando a nuestra esencia. O sea, la esencia no tiene maldad ni tiene ningún tipo de condicionamiento. Lo que tiene condicionamiento es el ego. O sea, por eso es el demonio interno que tenemos que vivir, es el ego, o sus manifestaciones. Y las manifestaciones son los pensamientos, las preocupaciones, el pensar en el pasado, en hacer comparaciones, en comparar familias contra familias, o comparar estado social con estado social, comparar situaciones económicas con situaciones económicas. Todo eso es parte del ego, todo eso es el parloteo que el ego mismo nos busca para que nosotros tengamos una conciencia limpia y podamos hacer un trabajo interno y eliminar el ego. El problema es cuando el ego se siente que nos van a empezar a eliminar, empieza a buscar cualquier tipo de ardid para que no lo elimine. Porque está metido en nosotros. Y estuvo toda la vida metido en nosotros. Y si también, cuando nosotros reencarnamos, dejamos la mochila de los egos cuando vamos a ser juzgados y todo eso, y cuando salimos y tomamos otra vida terrenal, tenemos que agarrar la mochila de los egos y volver de vuelta al plano. Con otra situación, a lo mejor distinta, pero los egos seguimos teniendo. Entonces, en el momento que empezamos a tocar los egos, empiezan a venir las dificultades, porque ellos mismos se comunican con nuestros mismos egos que están adentro nuestro, o con egos de otras personas, que tienen una relación también psicológica, energética, entre ego y ego, y nos hacen discutir con esas otras personas, a lo mejor sin sentido. Porque decimos otra vez, a veces, ¿qué es? Ganar una discusión. ¿Qué mérito tiene? Reafirmar que uno tiene la razón y el otro no. Pasa que el ego es el que nos lleva a todo eso. Y todo ese pensamiento, ese parloteo mental que tenemos, es culpa del ego. Que no nos deja meditar. Por ejemplo, nosotros queremos meditar, se nos pone el ego y nos busca siempre algún pensamiento para que no podamos meditar. Porque nos ha pasado cuando empezamos a meditar, nos ha pasado todo eso. O sea, decir, bueno, hay que pagar el gas, hay que comprar Coca-Cola a los chicos. Evidentemente. Claro, porque está la mente que empieza a taladrarnos y a tratar de sacarnos en la situación que estamos. Y porque sabe que si nosotros empezamos a trabajar internamente, tiene que haber un momento que dice, bueno, me voy y algunos se agazapan, algunos egos,
cuando trabajamos internamente, se agazapan y están ahí esperando la oportunidad de poder salir. Las latentes. Son los peores enemigos que tenemos. Enemigo interno. Hay uno que le dicen, eso lo hablaré más adelante, cuando empiecen a indagar un poco más, el guardián del umbral. El guardián del umbral es un poderoso guardián que hay que toparse con ese ser, ¿no? Entonces, bueno, es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, empezamos a poquito, porque no podemos ir a toparnos con el guardián del umbral de golpe. Por eso yo hablaba todavía de la mirra. La mirra, si nosotros encendemos, estamos haciendo un camino iniciático, nos puede adelantar las pruebas. Entonces, si nos adelantan las pruebas, nos tenemos que topar mejor con el guardián del umbral. Bueno, ahí no estamos bien preparados todavía para salir bien parados, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de la mirra. El incienso, el sandal, todo eso no hay ningún problema. Incienso principalmente porque es una energía positiva, una energía divina, y eso nos favorece, nos limpia y nos ayuda. Pero la mirra, tiene mucho cuidado con el uso de la mirra. ¿Y el pan de santo? Está bien, no hay problema. Nosotros no hay problema. El único problema es la mirra. Y tenemos entonces esas manifestaciones, son las que nos atan, nos apegan, nos llevan de un lado para otro. Un día me levanto con el pie derecho, otro día con el pie izquierdo, un día estoy interesado en hacer algo, otro día tengo pereza, y estoy permanentemente teniendo distintas dificultades, distintas situaciones, porque el ego es el que manifiesta todo lo que me pasa. Entonces tenemos que buscar de ir eliminando el ego. Pero para eso hay que hacer un trabajo interno. Y el trabajo interno es un trabajo organizado. El trabajo interno tenemos que eliminar el ego de nuestras entrañas y del dominio de nosotros, y nosotros tomar el poder. O sea, la esencia, que es la parte divina nuestra, que tome el poder. Por decíamos otra vez que tenemos un 3% de esencia y un 97% de ego psicológico. Estamos más predispuestos a la maldad que a la bondad. Estamos más predispuestos a la oscuridad que a la luz. Estamos ahora en un camino muy especial, en una situación muy especial. La conciencia de la humanidad de este planeta está empezando a desarrollarse, a evolucionar, y estamos ya dando estos temas mucho más libremente. Porque, bueno, los años que empezamos, en el 90 y tantos, para aquellos que empezaron en esa época, era bastante complicado charlar de estos temas. Y no quiero decir lo que pasaba en siglos anteriores. Incluso hogueras y un montón de menesteres, que por eso otra vez cuando me decían ¿dónde está escrito? Y no está escrito porque si no estaríamos todos los escritos que hubiesen estado en la hoguera. La forma de conservar ese conocimiento es a través de la palabra, de boca a oído. Y así se mantuvo. El trabajo interno requiere de 3 situaciones. Una situación importante es la autoobservación. Debemos empezar a observarnos. Podemos observarnos en el momento que ocurra esa situación, o bien podemos hacer un trabajo nocturno antes de dormir. Yo lo hago sentado, porque si lo hago acostado me duermo. Y en meditación, una meditación retrospectiva. ¿Cómo es esto? Ver el día desde que nos sentamos en el momento de meditar, o nos acostamos en el momento de meditar a la noche, hasta la mañana, al revés. O sea, como si fuera un copiado, una reversa de la video. Como si fuera el video de reversa. Hasta el momento que nos levantamos. Ir indagando en cada momento que nosotros tuvimos una situación conflictiva. Con algún familiar nuestro, en el trabajo, con un compañero de trabajo, en la escuela, en la facultad, donde sea. Ver en qué momento, como se dice normalmente, perdimos la chaveta. O sea, en qué momento nos asaltó la ira, nos asaltó el orgullo, nos asaltó la pereza. ¿En qué momento nos pasó eso? O sea, ir analizando paso a paso todo lo que nos ha pasado. Eso es la autoobservación a la noche. Incluso eso nos sirve cuando perdimos algo y nosotros empezamos a hacer una meditación retrospectiva. Seguro que llegamos a ese momento, como ya uno se hace la práctica, y llegamos al momento que vimos dónde lo pusimos.
porque vamos analizando para atrás todas las cosas. Eso es ir comprendiendo las situaciones de nuestro mundo egoico, porque no es un solo ego. O sea, el ego le decimos porque es para identificarlo, pero es un manojo de defectos psicológicos que tenemos. Algunos con perfiles más acentuados en lo que es la lujuria, otros en lo que es la pereza, otros en lo que es el orgullo, otros en la ira, pero todos tenemos esos agregados importantes. O sea, podemos ir trabajando con el más chiquito, con el que menos nos molesta. Así vamos entrenando, le pegamos al más chico. Pero tenemos que empezar a trabajar con eso, o sea, empezar a estudiar nuestro comportamiento interno, nuestro comportamiento psicológico, porque ese es el que realmente nos va a enseñar a comprender, que la segunda etapa de la comprensión. Comprender es como si uno estudia una materia, una profesión, y estudia todo de memoria. Cuando va a hacer la prueba, bárbaro, pero te repite tal cual como lo estudió. Pero cuando llega el momento de aplicar todo eso que aprendió, no sabe qué hacer, porque no lo comprendió. La comprensión es eso, es analizarlo, estudiarlo, encarnarlo y llevarlo a la práctica. En la práctica nace el conocimiento, no en la información. Porque yo estudio de memoria, tengo la información nada más, pero no tengo el conocimiento. Una vez, en la anécdota de Albert Einstein, iba con el chofer toda la conferencia lo acompañaba y escuchaba la conferencia de él. Dice, ¿de qué va a hablar mi maestro? Yo lo digo así en porteño, en argentino. ¿De qué va a hablar mi maestro? Él va a hablar de la ley de la relatividad. ¡Oh! Eso me la sé de memoria. ¿La sabes de memoria? Sí. ¿Sos capaz de hablar? Sí. Y yo me lo voy a dar vos. Y se puso el chofer a dar la charla. Cuando terminó de dar la charla, dice, esa edad cancha, dijo Einstein. Porque ahora hay unas preguntas. Entonces dice, bueno, ¿alguna pregunta? Sí, no. Doctor, ¿cómo está el negocio? Mire, eso es tan obvio, que se lo voy a dar a mi chofer para que lo diga. O sea, que le respondía la pregunta a pero él no había separado, porque él había dado las clases de memoria, la sabía de memoria. Porque había a todas las clases, a todas las charlas de Einstein, y ese sabía todo de memoria, pero no sabía que no tenía conocimiento. Tenía nada más que la memoria de todo. Y el conocimiento lo tenía Einstein. Por eso él después respondió las preguntas. Entonces dice, fue más astuto que yo, porque pensó que ahí se iba a encontrar trabajo. Eso es tan obvio, esa pregunta que se le voy a dar a mi chofer para que conteste. Ahí se invirtieron los papeles. Bueno, esa es la comprensión. Comprender algo. No estudiarlo de memoria o escuchar las palabras de cada uno y decir, estas palabras son así. No. Cada uno debe tener su propia comprensión. Cada uno debe tener su propio camino. O sea, el camino de cada uno no lo puede recorrer otra persona. Tampoco nadie de ustedes puede recorrer el camino que hizo esa persona. O sea, esa persona como modelo para hacer un camino. Son todos caminos distintos, individuales. Unos son sinuosos, otros son montañosos. Hay todo tipo de caminos. Y nosotros como buen templarios somos los que cuidamos los caminos. Así nació la orden en Jerusalén, ¿no? O sea, protegiendo a los peregrinos que iban por los caminos. Entonces, el camino de cada uno es personal de cada uno. No hay nada que alguien pueda hacer. Ni la presencia ni la cercanía de un maestro puede darle el trabajo interno. Porque no es contagioso. O sea, por más que te han dado de un gran maestro, por más que vaya a un Abraham de la India, el más conocido de todos, si no hacen el trabajo interno, no pasa nada. O sea, eso no asegura nada. Queda bonito a lo mejor para el turismo, pero el trabajo que hay que hacer es internamente cada uno de nosotros. O sea, y aceptar que somos así. Porque el problema principal es, no, pero es que lo hice porque para tal cosa. No justificar el ego. El ego lo justificamos y no lo comprendemos. Tenemos que analizarlo y estudiarlo como si estuviéramos afuera de la cosa. O sea, por eso la meditación retrospectiva sirve mucho porque nosotros vamos viendo la película desde otro punto de vista. ¿Sí? Cambiamos una fuerza centrífuga que estamos enganchados en ese momento por una fuerza centrípeta. O sea, en vez de estar apoyados sobre un costado, nos vamos al centro. La fuerza centrífuga es algo que gira y si por lo general se apoya en un lado. Y la fuerza centrípeta es en el centro.
Tenemos que salir de esa fuerza y entrar en lo que es la comprensión, el estudio, la autoobservación, que nos va a permitir para comprobar realmente cómo es nuestro ego. Y existen estados de conciencia, que los principales son 4. El primer estado de conciencia se llama eficacia, y esta es una conciencia brutal. ¿Sí? Esta conciencia, que no tendría que ser conciencia, debe ser inconsciencia, pero está considerada como la inconsciencia, como estado de eucasia, y es brutal, es fanatismo religioso, es barbarie, es humillar al otro género, humillar al género opuesto. Y también se conoció como estado de sueño. Eicasia, que es el primer estado de conciencia. Ese estado de conciencia, a veces, cuando nos agarra un ego muy fuerte, caemos en eso, ¿no? La ira, por ejemplo, esa persona que mató de 117 puñaladas a la novia, en esos momentos estaba inconsciente totalmente porque estaba en un estado de icacia, en el primer estado de conciencia, en el barbarie, claro. Después tenemos el segundo estado de conciencia. Segundo estado se conoce como pistis y es el estado de vigilia. El estado de vigilia decimos nosotros, porque vigilia cuando uno está durmiendo, pero realmente estamos dormidos. Vamos por la vida dormidos, hacemos una cosa y después ¿puse llave a la puerta o no le puse llave a la puerta? ¿Por qué? Porque no estábamos atentos a lo que hacíamos. Por la inconsciencia, por estar en estado de vigilia, entre comillas, como dicen, hacen así los dedos. El estado de pistis o vigilia. Estamos aparentemente despiertos, pero con nuestra conciencia dormida. Después tenemos un tercer estado, vamos subiendo, ¿no? Danoia, y es la autoconciencia. Que se puede decir que es cuando estamos haciendo el trabajo de autoobservación. Danoia es el tercer estado de conciencia y es la autoconciencia o la autoobservación. A veces cuando hay algunas prácticas así de charlas o algo, y hay gente que son iniciados, que están en el tema, le dicen, pido por favor que se pongan en tercer estado de conciencia. O sea, uno sabe que tiene que ponerse en autoconciencia, como que observar lo que pasa ahí solamente y lo demás no existe. Concentrarse solamente en eso. Ese es el estado de autoconciencia. Es el estado que entramos cuando meditamos. Llegamos a vislumbrar. Este estado es un estado bastante elevado, no es el más elevado de todos, el cuarto es el más elevado de todos. Es el estado de purilia. O también conocido como nous, y que es la conciencia despierta. Conciencia despierta. El cuarto estado, que lamentablemente, por lo menos yo no, en este estado en este momento no lo tengo. Puedo llegar al tercero, pero al cuarto todavía no. O sea, esos son la conciencia de los maestros. De aquellas personas, porque hay personas que están autoconscientes, despiertos, están con conciencia despierta y nunca se enteraron, ¿no? Hay personas que son sabias de naturaleza
Incluso hay mucha gente que no es intelectual y es sabia. Y eso es una natural y no son intelectuales. Si vos decís, ¿dónde lo encontraste? ¿En qué libro lo encontraste? Pero mañana sabe que porque la luna esa está así o porque el pájaro canta de tal forma, va a llover, o va a haber viento, o va a haber alguna situación con la naturaleza. Y ya la gente de campo lo sabe sin haber leído ningún libro ni haber visto ningún pronóstico ni nada. Porque es la sabiduría del ser. Por eso hay personas que ya están en un camino, a lo mejor, que iniciaron en vidas anteriores y que no se dan cuenta de esta vida que no están despiertos. Y son seres que están a un paso de hacerlo, ¿no? O sea, que a lo mejor a la noche tienen algunas experiencias, algunas manifestaciones que tampoco a veces encuentran cuál es el sentido. Por eso nosotros estamos dando este conocimiento a todos para que todos sepan cuáles las cosas que ocurren y que a muchos no saben. Entonces, el cuarto estado de conciencia es el estado de Turiya, también conocido como nous, y es la conciencia totalmente despierta. Y para tener la conciencia totalmente despierta no hay que tener egos. O sea, el ego tenemos que eliminarlo totalmente. Porque ahí donde hay un solo ego, siempre lo vamos a estar manejando. Es lo que hizo el Maestro Jesús, que ingresó a los mundos internos, a los mundos infiernos, después de haber ingresado a los mundos internos, ingresó a los mundos infiernos, liberó a todo aquello que tenía que ser liberado y no corría el riesgo de quedarse pegado porque no tenía ningún ego. O sea, no había ningún ego que se identificara con lo que pasaba ahí abajo. Porque el ego también son todo esto sí. Sí, sí. El ego es identificación por algún defecto, sea nuestro, sea de otra persona, o sea de la sociedad. Y bueno, y hoy en día nos maneja a través de los egos nuestros de cada uno. Todos los sistemas de comunicaciones masivos que hay en estos momentos tratan de, a través del ego, mover la voluntad de las personas. Y no hablemos de lo que era la psicotrónica, que lo explicaba muy bien Romaní. La psicotrónica la descubrieron en la guerra de Vietnam. Es a través de la fuerza satelital y a través de distintos tipos de elementos electrónicos pueden llegar a manejar la psiquis de la persona de una zona. Eso lo explicaba muy bien, bueno, el fallecido ahora Pedro Romagnó, que hablaba siempre de la psicotrónica. El libro de Pedro dando vuelta por ahí. Y eso descubrieron en la guerra de Vietnam. Yo tengo uno. Ah, bueno. Bueno, tú eres de Benjamín Solari para ver si... Hablando de él. Bueno, esta psicotrónica es un tema bastante apasionante. Y hoy en día lo que hacen los poderes y los gobiernos es investigar nuestras vidas. De eso vamos a hablar en la conferencia de los círculos de poder. O sea, antes para saber la identidad de la persona, el perfil de la persona, ¿qué hacían? Devolvió la basura de esa persona. No sabían cuál era el perfil, qué consumía, qué cigarrillos fumaba, qué diarios leía, porque está toda la basura. Sí. La basura te daba el perfil de esa persona. Hoy en día, gracias a los adelantos de vuelta entre comillas que hemos tenido, lo hacen a través de la tarjeta de crédito. Entonces, ¿pero cómo saben que a mí me gusta tal cosa? ¿Por qué me mandan publicidad de tal cosa? ¿Y cómo saben que a mí me gusta tal cosa? Sí, porque saben tu perfil. ¿Y de dónde sacan el perfil? De las compras que son con tarjeta de crédito. Pues ya analizan todo esto. ¿Sí? No hace falta más saber la basura. Pero vayamos más adentro todavía. Este es un sistema que se llama Ichiro, que detecta los mensajes de textos y todo lo que esté por la red de internet. Pero para hacerlo buscan palabras claras, ¿sí? No buscan estudiarlos a todos. Si hay alguna sospecha sobre alguien, sí, recuerden en todos los correos. Pero si no, directamente leen cuando hay una palabra clave. Puede ser bomba, atentado. Pueden ser esas palabras claves que tienen como rótulos para cuando pasa un mensaje por la red Echelon que dice eso, lean el mensaje de que dice. Puede decir bomba, porque es una bomba, traeme una bomba de agua del campo para prepararla. Nada que ver. Pero
Ese se llama el sistema Echelon, que no es Echelon, pero y el otro se llama Excalibur, que tiene un nombre sagrado, que es de las comunicaciones telefónicas. Excalibur es el que utilizan, a veces bien utilizado porque a veces detectan delincuentes que se comunican entre ellos. No sé si ustedes han visto noticieros y ven las grabaciones. Bueno, eso está hecho a través del sistema Excalibur, que esos servicios de inteligencia lo tienen. Casi todos los servicios de inteligencia lo tienen. Por lo menos lo que son del lado de Occidente. Y ahora existe algo más peor. Ahora existe la posibilidad del chip. El chip, ¿qué es el chip? El microchip, que ahora lo decíamos en el año 95 eso. Iba a llegar un momento que iban a insertar un chip y que de ahí no iban a controlar la corriente sanguínea, porque eso entra a través de una vacuna, voluntaria o involuntariamente, pues son microchips, son nanochips, posiblemente pues más chicos que el micro, y tiene un enganche, como el caso del chip Angel, que ingresa en nosotros y con el enganche saliera a la corriente sanguínea, a una vena, a una arteria, lo que sea. Entonces queda dentro de nuestro cuerpo, no se va. Pero eso se encarga de transmitir datos a un satélite donde sabe de nuestra presión arterial, si estamos consumiendo alcohol, si estamos consumiendo droga, si estamos teniendo sexo, con quién estamos, porque la cercanía de los chips, o sea, eso es lo más moderno que se está creando. Incluso ahora voluntariamente, porque han puesto chips que los ponen en la cadera, que es para el sexo, para mejorar la parte sexual. O sea que ya las personas ahora con consentimiento están dando la posibilidad de poner el chip. Sí, mejora la parte sexual. Por otro lado, están analizando, están investigando desde un sistema de inteligencia para saber qué están haciendo, dónde vas. Porque necesitan tener el control de toda la humanidad. Todos estos círculos de poder que decimos están relacionados con el anticristo, es eso. Encontrar forma para controlar a la humanidad, para poder dominar a la humanidad. Porque no hay mejor forma de dominarlo sabiendo de cada uno de ellos. Entonces, bueno, hacia allá vamos. Entonces ahí están, donde se juntan todos los gobiernos, el Club Bilderberg, los Illuminati, todos esos grupos que generan esas situaciones para poder dominar a la humanidad. Y los gobiernos, muchos gobiernos están de acuerdo con todo eso. Y con estos sistemas que están prácticamente en todos los países de Occidente. O sea, ahora van a entrar posiblemente también en Cuba. Si no está. Bueno, eso es también motivos para que nuestros agregados psicológicos sean manejados. Porque por los medios de comunicación, a través de programas así de tipo erótico, como el caso del baile del caño de Tinelli, ese tipo de cosas, ocurren que a la gente la lleva, por la lujuria la lleva a aumentar el ranking de ese programa. O si no, con el otro, con el Gran Hermano. Y ahora está apareciendo lo de Nisman, que me borraron esas comunicaciones, el famoso trabajo que todavía no se sabe, porque parece que es del exterior, de afuera. Parece que trabajaban dos servicios externos, uno de Israel y el otro de Estados Unidos. No digo el nombre porque lo estamos grabando, pero ustedes se imaginan que puede ser. Así que se supone que fueron de ese lado que vino el atentado contra este fiscal. Pero uno puede convertirse en sabio todo y decir que sí. Están investigando, pero es muy posible que sea de afuera que la venga. Bueno, vayamos de vuelta al caso. Esos sistemas utilizan a los egos nuestros para manejarnos, para dominarnos, para vendernos, para que la sociedad de consumo cada vez tenga más adoradores del becerro de oro. Que lo que quieren es eso, que se haya más consumo. Antes comprábamos un aparato que duraba 30 años. Yo tengo una heladera, ahí la estoy usando como segunda heladera, que es, no sé, debe ser del año 75, 76. Y todavía está funcionando. Sigue funcionando. Y ya compré como 3 heladeras nuevas, porque las nuevas se funden enseguida. Entonces, ¿qué hacen con eso? Que vayas cambiando de heladera. Y por ahí también está el ego ese de la comparación con el vecino,
querido, el vecino cambió el coche. ¿Cómo cambió el coche? Sí, ahora tiene un coche más moderno, una alta gama. Y se rompen todos, buscan todas las formas para igualarlo o superarlo al vecino. ¿Por qué? Porque el ego de la codicia, es el que nos lleva a hacer ese tipo de cosas. O sea, el ser es totalmente complicado, o sea, no tiene complicación. La complicación se la ponen los egos. O sea, la vida en sí mismo es fácil, no es difícil. Lo difícil... Puede ser feliz. Puede ser feliz. Sin buscar tanto afuera. Claro, porque haciendo un camino interno, uno encuentra la felicidad. Porque se despoja y todo eso le molesta. Y todo eso permanentemente está haciendo una mala jugada. ¿Cuántos hay? Uy, mirá por lo que hice, ¿cómo hice esto? No me di cuenta que estaba haciendo tal cosa. ¿Por qué? Porque la inconsciencia o el estado de ecasia y los agregados psicológicos. Todo eso nos genera esa situación. Por eso digo yo, haciendo una reflexión otro día con la parte de escatología que hablaba este cura de España. ¿Falló el plan A y se dejó el plan B? ¿O es que el plan A incluía todo esto? Para mí es eso. Para mí están nuestros agregados psicológicos, los tenemos encima para que nosotros trabajemos y nos redimamos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces esto es los estados de conciencia que decíamos que tenemos que tener comprender a nuestros agregados psicológicos, a todo el mundo psicológico. Pues son los 7 pecados capitales, o los 7 cabezas de legión, solían ser los generales de las legiones. Los generales de las legiones tienen legiones. O sea, la pereza es un general de legión. Y a su vez tienen un montón de legionarios que van atrás de ellos. O sea que tenemos la pereza disfrazada de varias formas. La lujuria disfrazada de varias formas. Todo lo tenemos. O sea, pero cuando cortamos la cabeza de un general, desaparece la legión. Por eso le dice el Maestro Jesús, cuando viene Judas y lo besa, para que los demás reconocieran que era él, con un beso me vendes a las legiones. Se trataba de las legiones de los agregados psicológicos. ¿Con un beso? Un beso me vendes a las legiones, dice la Biblia. Con un beso que le daba Judas, el beso de Judas, el conocido beso de Judas. Entonces, las legiones son estas, las legiones psicológicas. Por supuesto, alguien tiene que hacer el trabajo de Judas. Y Judas tuvo el trabajo más difícil de todos, traicionar a su alguien tiene que hacerlo. Pero alguien tiene que hacerlo. O sea, por eso él le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Como que le dio una carta libre para que fuera y lo vendiera, lo traicionara. Y después está en el monte de Semaní, ahí en el monte de los Olivos, meditando y comunicado con el Padre, y dice, pasan mí este cáliz, mas de última se haga tu voluntad y no la mía. Porque de última, la que vale es la voluntad del Padre. O sea, por eso a veces nosotros nos preocupamos por más cosas que no tenemos sentido. Y a veces cuando vemos una cosa que no tiene solución, pongámonos en manos del Padre, que se haga la voluntad de Él. Porque no encontramos una solución nosotros. Entonces, en una oración contemplativa, pidámosle al Padre que nos ayude en esta situación, que le va a dar la mejor solución. O sea, porque todo hay que hacerlo de acuerdo a la voluntad del Altísimo y a la ley divina. Yo no me puedo decir algo o pedir algo que se esté en contra de la ley divina o en contra de la voluntad del Altísimo. Porque como decimos otra vez, por ahí tengo un poquito de Dharma y dicen desde arriba, che, está pidiendo tal cosa, ¿se la concedemos? Sí, tienes que darme, así que tienes que pagar. Dásela y a lo mejor cambiamos la ley natural de la balanza, la inclinamos, la ley del karma o la voluntad del Padre. Cambiamos cualquiera de las dos cosas. Y eso hay que hacer todo lo que pidamos, hay que hacerlo de acuerdo a la voluntad del Altísimo o del nombre que tengan ustedes como divinidad y de acuerdo al karma, a la ley divina, que es la ley del karma. Bueno, la comprensión. Entonces debemos analizarlo en una meditación retrospectiva, pero hay una forma también, que se llama la clave de sol. La clave de sol
es para identificar y para acordarnos de qué se trata. Sujeto, objeto y lugar. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Que es muy distinto. ¿Quién soy? ¿A qué soy? ¿Y en qué lugar me encuentro? O sea, cada uno de nosotros en estos momentos nos encontramos aquí, unos en situación de escucha y otros en situación de hablante. El que habla no quiere decir que sepa más que ustedes. No, pero no es así. O sea, hay que seguir a la enseñanza y no al instructor. El que realmente tiene el conocimiento es la enseñanza. Uno lo que hace es transmitir la enseñanza, pero uno no es más sabio que ninguno. Después a veces cuando a mí se me cayó el ídolo del cura, que lo tiene en un pedestal, porque yo, la palabra de él era palabra santa. Y después cuando me dijo lo que me dijo, bueno, se me cayó a mí el pedestal y fue peor. Entonces, cuando uno idealiza a una persona, a un instructor, a un maestro, lo que sea, suele pasar eso. Suele pasar que después te cae la centería abajo. Y entonces si vas, perdón, y sí, porque uno también es un ser humano, un animal intelectual que está tratando de liberarse de sus egos, de despertar conciencia. Entonces, lo que hace uno, que es esto, el tercer factor de la revolución de la conciencia, es dar la enseñanza, dar el conocimiento de esto. Es el servicio hacia los demás. Algunos lo hacen de una forma, otros lo hacen de otra. En mi caso lo hago dando las charlas. Por eso la gente preguntaba a veces, ¿y este por qué da esta charla? ¿Con quién está hablando? ¿Cuál es el interés que tiene? Porque no pueden pensar, el ego no puede pensar de que haya alguien que haga algo gratis. Algún interés tiene que tener. Y posiblemente lo que tenemos nosotros es un interés mucho más que un codicioso, porque es un interés cósmico, es un capital cósmico el que recibimos, no es un capital monetario, que tiene más valor que el capital monetario. Porque el papel pintado se puede quemar, se puede borrar, pongo poner una lavarropa y sale blanco. Si le pongo la bandilla, mejor todavía. Es papel pintado. Ni siquiera son monedas de oro que tienen un valor. Nosotros vamos a dar valor a un papel que es un valor supuesto. Pero el valor no existe, el valor del papel. Eso es un invento para hacerlo más fácil, para no andar con toda la moneda de oro encima, con la moneda de plata. Pero bueno, pero es papel pintado, es otra cosa que el papel pintado. Y a veces le damos una importancia increíble al papel pintado. Entonces, no pueden entender por qué una persona lo hace sin tener ninguna retribución económica. Porque el ego empieza a discutir, empieza a buscar, siempre. Un Jane debe tener. A uno decía que está con la silla, no, otro decía es comunista. Y totalmente distinta una idea de la otra, ¿no? Pero bueno, no pueden pensar que uno lo hace por servicio hacia los demás. Y dicen, pero ¿vos qué ganás? Si tenés que preparar las clases, hacer los escritos, las fotocopias, mantener todo eso, ¿qué ganás? No, lo que gana uno es mucho mayor que eso. No es un interés económico. A lo mejor también un poco de codicia espiritual. Porque uno ha recibido un capital mucho superior al dinero. Un capital que es verdadero y que queda... Si se te ha retribuido porque sabe que vuelve. Está la divinidad sí. que es que a mí cuando me decían, cuando vos das una enseñanza, aprendés el doble, yo pensé que era que al día del otro día te despertaba y yo dije, todo lo que sé hoy. No es así. En el mismo momento uno está dando la enseñanza. Es la conexión que tiene con la enseñanza misma y que empieza a decir cosas que ni sabía, o que estaban muy allá escondidas y empiezan a salir de adentro. Entonces, para nosotros viene porque pasamos un montón de cosas y aprendemos un montón de cosas. Porque viste que todas las clases son distintas. Todas son distintas. Yo lo que estoy mirando y pensando, vamos el tema del pecado. Después que uno aprende todas estas cosas, guarda. Porque ya no sos la misma persona que antes podías haber pecado con una de estas cositas. Ya no sos la misma persona. Cuando conocen la ley del karma, la gente dice, gracias, pero no me gustaría saber, no quisiera saber esto, porque ahora sé qué pasa. O sea, ¿no?
Como que antes uno hay que tener... ¿Para de qué todo lo sea podemos bueno? hacerlo, ¿para qué lo aprendí? ¿Para qué lo De todo podemos hacer lo que quiera nosotros, pero de todo vamos a tener que tener cuenta. Claro, porque ahora sabemos. Porque ahora se sabe. Antes lo hacían por ignorancia. Ahora ya hay conscientes aquí. Por lo menos en eso ya son conscientes. Y bueno, son conscientes también es trabajar en la comprensión. Y podemos ver lo que es la eliminación, que lo hacemos ahora rápido. Y yo creo que en 2 o 3 clases más terminamos con todo lo que es la parte del conocimiento lógico. Bueno, sujeto, objeto, lugar es quién soy, qué soy y dónde estoy. Si nosotros hacemos permanentemente esas preguntas, esas autopreguntas, estamos en cierta manera despertando conciencia. No estamos con el maestro Eugen y el maestro Eugen Ariós en Venezuela caminando por la plaza. Venga, vamos a caminar, siempre la terracita y vamos a caminar por un lado. Me siéntese en ese banco. Dice, bueno, agudice el oído, escucha hasta lo más lejano que puede escuchar. Se agudice la vista, ve hasta lo más profundo que pueda ver. Dice, el tacto, sienta la ropa, la temperatura, los zapatos, sienta todo el cuerpo. O sea, reconocer todos los sentidos. La boca, el sabor que tiene la boca. Bueno, ¿qué olor hay? Bueno, una vez que terminó ese método eso, me dice, eso es estar despierto. Estar con todos los sentidos atentos, con la autoobservación, con el autoconocimiento. Porque uno lo hace en un momento, después no lo hace más. O sea, porque uno practica en ese momento. Pero uno se acostumbra a ir haciéndolo de a poco. Es como esto. Esto es una clave que es fácil. Pero bueno, si uno está todo el día con esta clave, se va a dar cuenta de un montón de cosas que le ocurren que antes no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque está empezando a despertar conciencia. Lo importante es eso, entendamos que para hacer el camino interno debemos despertar conciencia. O sea, mejor dicho, el camino interno es hacia el despertar de la conciencia. El objetivo principal es ese, llegar a despertar conciencia y que no nos manejen como nos manejan los medios, ni la sociedad de consumo, ni las entidades, ni nada, ni los egos. Que nosotros podamos decidir por nuestro propio destino. Después la eliminación, que es la parte más difícil. Pero una vez de que un ego está comprendido, va camino a la eliminación. Va camino a matar ego, como decía el maestro. Ego comprendido, ego que voy un momento y corto la cabeza. Lo decapita, se convierte en polvadera cósmica. En lo que tendría que ser directamente. Se quema. Se quema. Y se funde, pues nosotros tenemos un poder interno muy grande, que es la fuerza kundalini. Es una serpiente que está en nuestro coxis, la columna vertebral, que se alimenta con los vapores seminales, que nosotros cuanto más trabajemos en la fragua vulcana, o en el tranta sexo, o en el yoga sexo, o como quieran llamarlo, en Sajamaituna, en el sorbe coagula, en todos los nombres que tiene, alquímicamente, nosotros decíamos que el sorbe coagula. Sorbe disuelve los agregados psicológicos. Y coagula, porque a medida que va disolviendo los agregados psicológicos, va abriendo las 7 iglesias que hablábamos la otra vez. ¿Sí? Sí, me encanta. O sea, va levantando a la serpiente. Y a medida que va levantando a la serpiente, esta es la vara, la columna vertebral, y estas son las serpientes. A medida que va levantando la serpiente por la vara, como hizo Moisés en el desierto, va coagulando nuestros cuerpos internos, que son embriones. Nosotros decíamos que tenemos un cuerpo físico y el cuerpo vital, o el etérico, más o menos desarrollados. Y con el cuerpo físico tenemos que hacer el trabajo, pues tenemos un templo que nos dieron para que hagamos el trabajo espiritual. Y con ese cuerpo físico tenemos que abrir de vuelta las llaves con las que Adán nos cerró el paraíso. Tenemos que entrar por el mismo lugar que nos hizo salir Adán, tenemos que entrar nosotros. Por eso ese es el secreto de la alquimia. El alquimista
es el que transforma el plomo, que es el ego, lo denso, en oro, que es la esencia, lo divino, que es lo dorado, el esplendor. Porque realmente es un esplendor, es una iluminación, transformar el ego en oro, o sea, el plomo en oro. Y esa serpiente que asciende por nuestra vara, también es la fuerza del Espíritu Santo. Porque decíamos la Santa Espíritu. Originalmente, si ustedes leen a las Odas de Salomón, creo que en la Oda 23 está, dice el Padre, el Hijo y la Santa Espíritu. Y si lo leen a Felipe, el Evangelio de Felipe, está apócrifo, pero que es el Evangelio de esa época, Felipe, dice que en un momento el Espíritu Santo, o la Espíritu Santo, podía haber concebido a María, porque María era femenina y el Espíritu Santo era femenino. Y se leen a Agustín, a San Valentín, en el Evangelio de la Verdad, van a ver que también habla del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu, que eso cambió después del sexo en el siglo III en el Concilio de Nicea. Pero la fuerza del Espíritu Santo está ahí. Y ese poder que tiene el Espíritu Santo es el único que puede eliminar esos agregados psicológicos. Es un poder atómico, es energía atómica. Si una pareja se puede llegar a comparar teniendo una relación sexual en ese momento, es como poder iluminar mejor toda esta ciudad con la energía que desarrolla. Puede ser una energía divina, es una energía que genera vida. Así como genera vida externa, también genera vida interna. Ese es el secreto de la alta alquimia, de la gran alquimia. O sea, el despertar de la Kundalini se da de esa forma. Muchos, no quiero con esto gestionar las otras disciplinas, pero muchas disciplinas le elijan la parte cosígea como para que ahí despertaran la Kundalini, o le ponen calor en ese sector, o buscan la forma de pinchar ese sector o algo como para generar el despertar de la Kundalini. Y la forma de despertar de esa energía sagrada es a través de la conciencia. Sí, de ese fragua de Vulcano o forja de Cíclopes. Tiene varios nombres, pero siempre estuvo oculto. Siempre que hablamos de esto, hablamos de una pareja estable. Claro, sí, una pareja donde la mujer pasa a ser la sacerdotisa, claro. estable, una... Aparte, bueno, la pareja de la mujer simboliza el cáliz. ¿Sí? Por eso en la pintura de Da Vinci, vean que ahí atrás está esta forma. En la pintura de Da Vinci de la Última Cena, que hay un cuchillo de por medio que no saben de quién es, y está María Magdalena vestida totalmente distinto que el Maestro Jesús. El Maestro Jesús está vestido mejor con una túnica rosa y un vestido azul. Y María Magdalena, no, una capa rosa y una túnica azul. Y María Magdalena está totalmente invertida, o sea, como es el yin y el yang. Ahí está, o sea, nosotros no lo habíamos visto hasta ahora, hasta que empezamos a analizarlo. Y está María Magdalena, que era la sacerdotisa de Jesús. Incluso tuvieron descendencia. Bueno, ese símbolo que formó Da Vinci de atrás es lo contrapuesto de esto. Que eso también lo usa la masonería. Los triángulos. Que incluso hay empresas que usan también algo parecido. Empresas de automotores. Y bueno, son ese símbolo. Es el símbolo femenino y el símbolo masculino. Entonces es cuando la unión del hombre con la mujer, pero tiene que ser una pareja estable. Si por un motivo esa pareja no fue estable, la pausa magnética son por lo menos 6 meses. Incluso el adulterio genera problemas en orden kármico, porque la energía de esa persona se contagia con esa otra persona que no tiene nada que ver, y a su vez se lleva la energía de la otra pareja que tiene esa persona. Entonces se hace un enredo kármico terrible. Porque es una energía muy especial. La energía sexual es la energía de la creación. Nosotros tenemos, por ejemplo, una campana que tiene un péndulo que golpea contra las paredes de la campana. Ese símbolo también es sexual.
Pasa que no hay que verlo al sexo como algo pecaminoso o como algo pornográfico, sino que hay que verlo como realmente es la creación, es el elemento masculino y el elemento femenino. En todo el universo, todos los mundos se formaron gracias al elemento masculino y al elemento femenino. No puede existir otra cosa. Por eso en la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva, oficiaban los dos, el hombre y la mujer en el altar. Y por lo cambiaron, son dos hombres. Y la mujer la desplazaron, a María Magdalena trataron de cualquier cosa, y bueno, y ahí estaba. Así que esos son los secretos más profundos que están dentro de todo lo que nosotros veremos, pero no llegamos a comprenderlo. Por eso hay que leer donde el maestro lo escribe y escuchar donde el maestro lo habla, porque ahí está el conocimiento, ahí están los secretos. En el sol en coagula está representado también por el bajo medio, que siempre es un ser que tiene cuernos, una estrella como esta de 5 puntas en la cabeza, y dice sol y coagula. Levanta los dos brazos, uno lo baja y otro, como es abajo es arriba, de acuerdo a la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. O sea, está todo conectado, todas las habilidades están conectadas. La hindú, la azteca, todo pertenece a la judía, la hebrea. Sí, todo. Todo tiene el mismo inicio. Pues a veces yo le decía a la gente que el gnosticismo, los masones tienen mucho gnosticismo porque sacaron del gnosticismo todo el conocimiento. Los templarios también sacaron del templo de Salomón, donde estaban en los subterráneos, todo el conocimiento de Salomón. Estaban los escritos de Salomón. Estaba el arca de la alianza, supuestamente el santo grial, la lanza de Longiño, todos los elementos sagrados los fueron juntando y la reliquia esa la fueron teniendo. Bueno, no creo que quede nada más para decir. Y ahora vamos a ver las preguntas, cortamos.